Primero de todo, evidentemente quiero dar las gracias a Sari Arponen, la doctora Sari Arponen, que hoy ha aceptado nuestra invitación. Realmente se lo agradecemos mucho porque sabemos de primera mano, porque soy un seguidor, sabemos la agenda que tiene, las jornadas, las charlas, los directos y todo lo que está haciendo. Primero os la presento en 2 líneas, un clásico. Sari es doctora en Ciencias Biomédicas y especialista en Medicina Interna, con 20 años de experiencia clínica. Actualmente se dedica a la docencia y a la divulgación en el ámbito de la microbiota y un estilo de vida saludable. Es autora de 2 libros que están convirtiendo realmente éxitos. Es La microbiota idiota y El sistema inmunitario por fin sale del armario. Muy bien, primero que me gustaría explicaros por qué he invitado a Sari. La verdad es que, como muchos de vosotros sabéis, yo he padecido problemas digestivos durante gran parte de mi vida y me he leído un montón de libros sobre este tema, ¿no? De dietética, de nutrición, de dietas, de microbiota, ¿no? Y realmente he encontrado pocos libros que me hayan ayudado, ¿no? A avanzar en mi patología, en mis problemas, ¿no? Hay 2 libros que para mí son a día de hoy importantes, que uno evidentemente es el de Sari, que es la microbiota idiota, y el otro es un libro que os quiero recomendar, que es La alimentación, la tercera medicina, del doctor Jan Seignaled. Supongo que Sari lo conoce. Para mí ahora son mis 2 libros de referencia, ¿no? La verdad es que después de leer el libro de Sari, me he dado cuenta que hay varios factores que influyen en nuestra microbiota y en la salud de nuestra microbiota, ¿no? Y lo que primero me gustaría preguntarle, o para empezar, aunque es una pregunta un poco evidente, es que nos explique un poquito qué es la microbiota, qué es o el microbioma, ¿no? También son conceptos diferentes, ¿no? Pero que nos lo explique un poquito. Pues muchas gracias por invitarme a hablar de este tema que a mí me encanta, que es la microbiota, que soy una apasionada de este tema y además es imposible aburrirse con él porque continuamente se están publicando nuevos artículos científicos, 25.000 solo el año pasado, 130.000 en total llevamos ya y es un campo de estudio en expansión. Y la microbiota, la gente podría decir, y de hecho así se lo he oído decir, incluso alguna vez a algún compañero profesional, que la microbiota es algo que ahora está de moda y que se ha puesto de moda, pero realmente de toda la vida se ha hablado de la flora, Sí. ¿verdad? A todo el mundo le suena el término flora y antes se hablaba de la flora intestinal. La microbiota es lo mismo que la flora, son todos esos microorganismos que tenemos en el intestino. Obviamente en el colon, también el intestino delgado, pero que también están, por supuesto, en la boca, en la piel, en el tracto genital, en la leche materna, ¿verdad? Y la leche materna tiene su propia microbiota. Y eso hace referencia a todos los microorganismos que están ahí presentes. Microorganismos como las bacterias, pero también otros, virus, protozoos, hongos. Que se conocen menos esos otros que a las bacterias. Y luego microbioma es un término bastante más amplio que hace referencia también al material genético completo de toda esa microbiota que está ahí, e inclusive podría hacer referencia a las sustancias y el entorno en el que vive esa microbiota, la sustancia que fabrica y el entorno donde vive, ¿no? En literatura, normalmente en castellano solemos usar, quizás sea más por una cuestión de que suene mejor decir microbiota, ¿verdad? Pero en literatura anglosajona y cuando se lee literatura científica, se suele utilizar más el término microbioma o microbiome, que se dice en inglés, ¿no? Pero estamos hablando al final de lo mismo, ¿no? De lo mismo, ¿no? Muy bien. Muy bien. Como te decía, yo soy un fiel seguidor de tu trabajo y me leí tu libro, ¿no? Yo tengo la costumbre de cuando un libro es interesante, evidentemente, pues me hago mis notas y mis esquemas, ¿no? Y yo saqué unas conclusiones a tu libro que las quiero compartir. Quizá hay otras, pero yo saqué 5. Yo soy de simplificar bastante las cosas, ¿no? Y según, a mi entender, para cuidar nuestra microbiota tenemos 5 factores para mí, extraídos de tu libro, ¿no? Uno es la alimentación, otro es el ejercicio físico,
Lo otro es la gestión del estrés, ¿no? La gestión de nuestras relaciones, la interrelación con nuestro entorno, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con las personas del trabajo, etc. Y el último, el que hemos de tener como personas, como seres humanos, una visión en nuestra vida, ¿no? Un objetivo, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, estos tres factores últimos, el estrés, las relaciones y tener un poquito una visión sobre nuestra vida, las enmarco dentro del mundo del marco emocional, ¿no? de nuestras emociones, ¿no? De cómo gestionamos nuestras emociones, ¿no? Y mi pregunta sería, ¿es el estrés o este factor emocional el principal factor que afecta positiva y negativamente a nuestra microbiota? ¿Es el principal factor o no es el principal factor? Pues probablemente podríamos decir que hoy en día es uno de los factores principales en muchas personas. Claro, esto es una generalización un poco burda en el sentido de que luego hay que ver a la persona en su conjunto y en algunas personas puede ser la alimentación, en otras puede ser que haya tenido que tomar una medicación X y que le haya fastidiado, pero o el sedentarismo, por supuesto, que también es un factor muy importante, pero al final el sedentarismo también acaba generando estrés crónico, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora mismo vivimos en un contexto donde, bueno, venimos aparte de un par de años, 2 años y medio muy complicados a nivel, hablo de vamos, hablo de España ahora, hablo de Europa, a nivel de contexto social, político, bueno, el entorno de manera amplia, y esto ha generado muchos problemas de salud psicológica y social, salud mental y social, y ha sido un factor estresor muy importante. Pero realmente ya antes de esta pandemia, de esta sindemia que hemos vivido recientemente, ya vivíamos en un contexto, en una sociedad un poco rara, un poco distópica, ¿no? Los días siguen teniendo 24 horas como hace 20 o 30 años y sin embargo parece que ahora ya nunca tenemos tiempo para nada. No tengo tiempo, no tengo tiempo y parece que como no tenemos tiempo, el autocuidado muchas veces se olvida y de que dedicamos tiempo a ladrones de atención, ¿verdad? Que tienen que ver fundamentalmente con el uso de nuevas tecnologías. Y esto que digo es paradójico porque estamos usando una tecnología de estas para estar haciendo ese webinar también. Pero sí que es cierto que el ritmo de vida que tenemos actualmente, quizás de querer hacer demasiadas cosas en las horas que tenemos en el día y quizás de estar tan hiperconectados y además el contexto sociopolítico que tampoco ayuda, hace que mucha gente ahora esté con un estrés crónico, con muchos problemas de ritmos de sueño. Esto genera cronodisrupción, es decir, alteraciones de los ritmos circadianos más allá de las alteraciones del sueño, y esto nos enferma. Y como es difícil de cuantificar y vas aguantando, porque estamos hechos para aguantar, parece que no está pasando nada en realidad, pero lo cierto es que nuestro ritmo de vida, vamos, nos estamos enfermando nosotros mismos por esos estresores crónicos, ¿no? Estamos viviendo por encima un poquito de nuestras posibilidades, un poquito a nivel... Y esto nos repercute en nuestra salud, ¿no? Entiendo, ¿no? Un poquito. Claro, es que piensa que al final, históricamente, en las últimas décadas, las supuestas 8 horas para el trabajo y el estudio, 8 horas para dormir, pues teóricamente tendrías que tener otras 8 horas para pues, el esparcimiento, el ejercicio físico, el autocuidado, la familia, la pareja, los amigos, la vida social, los fines de semana, pues 24 horas, todo dedicado a la familia, estar un poco más recogidos, hacer actividades en la naturaleza. Pero verdaderamente hoy en día habría que ver cuánta gente realmente puede estar 8 horas de su día con un relativo ritmo más lento, ¿no? Es complicado, sí. La verdad es que nos hemos montado una sociedad donde tenemos una compulsión continua por consumir todo tipo de productos, productos de compra, ¿verdad? Y luego productos digitales. Antes, hasta hace un tiempo, por ejemplo, cuando veíamos una serie en la televisión, pues veías tu episodio una vez por semana y te Exacto. esperabas. Así es, sí, sí. Ahora incluso pues se sacan las series y
De hecho, las plataformas, y esto lo comentó, por ejemplo, una de las grandes plataformas, si se ve una serie y no se produce ese efecto de maratón, de veo el capítulo y enseguida sigo con el siguiente y me veo 6, 7, 8, 9 capítulos del tirón, pues a lo mejor la serie la cancelan porque dicen que no genera suficiente Que no engagement, tiene que lo éxito. llaman. Claro que engagement es otra forma de decir adicción patológica, ¿no? Exacto. Es Entonces, pensar que esto es bueno para alguien, bueno, es bueno para de la plataforma, bueno para la gente que hace un uso compulsivo de cualquier cosa, sea sustancia o bien de consumo, bueno no es. Sí, sí, está claro. Tengo una duda sobre, después de leer el libro, tengo una duda a nivel de por qué se produce la disbiosis, ¿no? Le llamamos disbiosis, le podemos llamar también SIBOS, candidiasis, es decir, una alteración de nuestra microbiota, ¿no? Esta alteración, si lo he entendido bien, ahora me rectificarás tú, esto nos acaba produciendo una permeabilidad intestinal y esta permeabilidad nos provoca una serie de síntomas, digamos. ¿Sería este o no? ¿O no? Es que tengo mis dudas. Sí, es una de las cuestiones. Efectivamente, la disbiosis va a generar una alteración, si hablamos de intestino, una alteración de la capa mucosa, ¿verdad? Del intestino. Y esto sí que va a contribuir a generar un exceso de permeabilidad. Pero no es solo esto. No es solo eso. Vale. Es que además, cuando hay una disbiosis, cuando hay un desequilibrio de esa microbiota, al final esa disbiosis se manifiesta en que baja la cantidad de microorganismos que podemos calificar de beneficiosos y sube la cantidad de microorganismos que podemos decir que en cantidades excesivas son perjudiciales. Es decir, que baja lo bueno y sube lo malo. Vale. Y además muchas veces puede ser que baje la diversidad en general, es decir, que haya menos variedad de microorganismos. ¿Y esto qué genera? Pues que como hay más de las bacterias, en este caso hablo de bacterias, pueden ser también hongos, como decías, virus, etcétera, protozoos, pues el sistema inmunitario esto lo va a captar, en nuestro sistema de defensas, lo va a captar como que algo está pasando ahí que no Hay un conviene, problema. Sí. hay un problema y el sistema inmunitario se activa y empieza a decir, oye, ahí en el intestino está pasando algo chungo, me voy a activar y voy a intentar solucionarlo. ¿Y qué significa activación del sistema inmunitario? Inflamación. Un estado proinflamatorio en el cuerpo. Y sabemos que un sistema inmunitario crónicamente activado está detrás de muchas enfermedades modernas, desde la diabetes, desde luego los problemas metabólicos con exceso de adiposidad, con exceso de grasa en el cuerpo, y no entro en si hay exceso de peso o no, las enfermedades neurodegenerativas, las enfermedades autoinmunes, las alergias, las cardiovasculares, prácticamente todas las enfermedades crónicas que sufrimos hoy en día pues tienen un cuadro de inflamación de algún grado presente, ¿verdad? Y luego no hay que olvidar que aunque la microbiota intestinal, obviamente es de las más importantes, que mucha gente tiene problemas con la microbiota oral, y si la microbiota oral está mal, sobre todo con la gingivitis y la enfermedad periodontal en los adultos, pues también va a estar mal la microbiota intestinal. Y claro, aquí entramos en otro factor, quizá muchas personas que nos escuchan pues tienen problemas de salud, y hay que tener en cuenta que la atención odontológica no está presente como debería en la sanidad pública y no todo el mundo puede cuidarse la boca como debería, ¿no? Y de hecho esto también genera inflamación, tener disbiosis a nivel de la boca. Exacto, exacto. Lo que vemos es que la disbiosis nos provoca una serie de síntomas, digamos, físicos, pero también neurológicos, ¿no? Porque por esta conexión, digamos, un poco clásica, ¿no? que existe entre el cerebro y nuestro intestino, ¿no? Y creo que hace falta bastante investigación en este sentido, ¿no? Para que realmente se reconozca esta relación, ya no solo en el tema físico, sino en el ámbito neurológico, cerebral, etcétera, ¿no? Falta Bueno, investigar, falta esto, reconocer. esto está bastante reconocido ya, Sí. en realidad, por parte por lo menos de las personas que se dedican a investigar efectivamente en este tema. Es decir, que hay unas relaciones bidireccionales, que el intestino le comunica al cerebro lo que está pasando en el intestino y que lo que pasa en el cerebro afecta a lo que está pasando en el intestino. Esto se sabe, vamos, lo sabía Hipócrates ya, lo sabían los clásicos, médicos clásicos de los siglos XVII, vamos, de los siglos XVIII y XIX. Y esto ya se sabe, sabemos que lo que pasa en nuestro intestino influye en nuestro cerebro. ¿Qué pasa? Que
claro, aquí muchas veces la medicina más farmacocentrista lo que quiere es decir, vale, pues si eso es así, dime qué hago si tengo una depresión, qué probiótico doy. Y claro, todavía no estamos en un punto en el que podamos decir específicamente para vamos a decir, un trastorno ansioso depresivo, por ejemplo, qué bacteria va a ser la bacteria que pueda mejorar a todos los pacientes con un trastorno ansioso depresivo. Pero es que eso tampoco creo que lo vayamos a tener, vamos, mi opinión es que no vamos a tener en el futuro una solución universal de tómate este probiótico y con este probiótico dejarás de tener depresión o Parkinson, porque la microbiota no funciona así, es mucho más complejo y dependerá de esa persona el qué es lo que necesita. Eso no significa que no podamos hacer cosas e intervenciones para mejorar la microbiota intestinal y mejorar así la salud cerebral, porque sabemos lo que daña la microbiota, pero también sabemos cómo cuidarla, ¿no? Pero es verdad que para mí ya esto no debería ser cuestión de discusión, o sea, no debería serlo porque está bastante demostrada la relación, pero es verdad que para la inmensa mayoría de las personas que quizá hacen práctica clínica en este campo, pues todavía no es un hecho que estén aplicando en su ámbito, ¿no? Pero, por ejemplo, tú vas a la farmacia y te encuentras probióticos, ¿no? Probióticos que están ya especializados, ¿no? Es decir, te encuentras probióticos que son para la mujer, para el hombre, para las defensas, para las infecciones, para deportistas, yo qué sé. Es que yo creo que el marketing farmacéutico va más rápido que la realidad, que la investigación. ¿Qué opinas de esos probióticos que parece que van como un misil a solucionar ese problema cuando realmente es un ecosistema muy complejo, ¿no? Como comentamos ahora, ¿no? Bueno, pueden ayudar, daño no van a hacer y pueden llegar a ser útiles, pero para mí, sin un buen diagnóstico de situación, de cómo está esa persona, ir y decir, dame un probiótico que me vaya bien para, pues yo qué sé, pues soy mujer o soy deportista, sin hacer un buen diagnóstico de situación de lo que le pasa a esa persona, es alopatizar, intentar hacer una medicina de fármacos, pero con la microbiota y con los probióticos. Para mí aquí es fundamental hacer una buena valoración de la persona y de lo que le pasa y de sus necesidades, porque si, por ejemplo, nos podemos poner el caso, digamos, pues tengo ansiedad y depresión, ¿vale? Pues es verdad que hay unas cepas psicobióticas, pues por ejemplo varias Rhamnosus, que puedan ser interesantes, pero claro, si resulta que esa persona tiene un SIBO, un sobrecrecimiento bacteriano No le del va intestino delgado, y tú le das un Lactic y Bacillus rhamnosus, no le vas a entrar nada bien. claro. Entonces, claro, primero hay que hacer un diagnóstico y un diagnóstico que implica saber qué come esa persona, cómo le sienta la comida que come, saber cómo duerme, en qué trabaja, qué enfermedades tiene, cómo está de su estado nutricional, porque oye, a lo mejor resulta que tiene un déficit de vitamina D y de magnesio y no es tanto una cuestión de la microbiota, ¿no? Y hay que arreglarle otros nutrientes antes. O tiene un problema de tiroides o de autoinmunidad no diagnosticada, una celiaquía que es súper frecuente del infradiagnóstico, ¿no? Dicho esto, pues oye, si alguien se quiere, yo soy fan absoluta de la libertad individual y si alguien quiere tomar probióticos porque, bueno, los quiere probar, a mí me parece perfecto. Ahora bien, eso cuesta un dinero y al final siempre, pues si compras el que verdaderamente necesitas asesorado por un profesional, pues conseguirás un mejor efecto y no tirar el dinero que si lo compras un poco al tuntún, ¿no? Entonces, bueno, una cosa es lo que de verdad podemos hacer los profesionales cuando hacemos un buen diagnóstico de situación y otra cosa es el marketing, ¿no? Exacto. Y hablando de diagnóstico, ¿hay pruebas a día de hoy, digamos, en la técnica fiables para analizar cómo tienes la microbiota o tampoco son del todo fiables? Porque hablamos de un ecosistema muy complejo, ¿no? En el cual desconocemos muchas de estas bacterias, no sé, estos elementos que están dentro de este ecosistema, ¿no? Entonces, yo sé que hay análisis actualmente, pero ¿son fiables o son simplemente una pincelada de cómo intuimos que tienes tu microbiota? Bueno, hay varias pruebas que se hacen. En España, por ejemplo, hay varios laboratorios, varias casas comerciales que las ofrecen. Puede ser tanto a nivel metagenómico, es decir, te saca todo el ADN que hay ahí, y incluso aún así, quizás el 50-40% de lo que se identifica no se sabe a qué pertenece. Y luego hay otro tipo de pruebas que no llega hasta tanto nivel de detalle, que se hace por PCR habitualmente y que no son tan exactos. Entonces, estas pruebas se han puesto muy de moda
y no necesitan prescripción por parte de un profesional sanitario y cualquiera se los puede pedir. Insisto, yo dentro de la libertad de cada uno soy fan de que cada uno, oye, con su dinero y con sus heces, con sus caquitas en este caso, que haga lo que quiera. Pero esto va a ser útil. Pues depende. En investigación es lo que hay, es decir, en investigación clínica siempre va a ser útil investigar esto, pero hay que pensar por un lado que hacemos una muestra de heces y nos va a decir cómo está la microbiota fecal, pero no necesariamente lo que está en las heces significa qué es lo que tenemos más arriba en el intestino y sobre todo saber lo que hay a nivel del intestino delgado, que también nos interesa, muchas veces va a ser difícil, o a nivel de la mucosa. Y luego, por otro lado, la microbiota es bastante variable. Entonces, pensemos que una persona, si por ejemplo se recoge la muestra y tardan, qué sé yo, 2 o 3 semanas en dar los resultados y entre medias ha cambiado algo de su alimentación, puede ser que haya algunos cambios ya en esa microbiota. Y luego, que insisto, es importante tener un buen diagnóstico. Si una persona dice, bueno, pues como me encuentro mal, me voy a hacer el test de microbiota fecal de heces. Oye, pues si resulta que tiene parásitos o si tiene un SIBO o tiene una celiaquía sin diagnóstico, en el momento que tú le trates, o una cándida, en el momento que le trates cualquiera de esos problemas, ya la microbiota le va a cambiar, porque como has dicho, el ecosistema es complejo. Entonces, yo si sospecho que mi paciente tiene SIBO o una celiaquía, le voy a diagnosticar eso primero. Y después, ya si más adelante no consigo que mejore con todo lo que haya que hacerle, con los diagnósticos que tenga, pues puede ser que le pueda llegar alguna vez a pedir una prueba de microbiota fecal. Pero que te llegue un paciente, te diga, mira, me hice esa prueba hace un año, pues no sirve de nada en absoluto. Y luego son pruebas muy caras. Yo le diría a la gente, bueno, pues si lo quieres hacer que se los hagan, pero en medicina hay muchas otras cosas que hacer a nivel diagnóstico antes, como el descarte de la celiaquía en el caso de los problemas digestivos en particular, como el SIBO, que puede dar esa intolerancia a la lactosa, a la fructosa, al sorbitol, etcétera. Pues todo eso es más importante hacerlo antes que un estudio de microbiota fecal. Y te explico, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo tenía una serie hace bastantes años, tenía una serie de síntomas, pero muy variados en todo el cuerpo, ¿no? Y iba al médico, pues, tenía rinitis, tenía blefaritis, tenía diarreas, tenía dolores articulares, tenía una serie, estaba cansado, tenía muchos síntomas, ¿no? Y me di cuenta que cuanto menos comía, es decir, cuanto menos ingería, más bien me encontraba, ¿no? Pero eso a base de años, ¿no? Eso fue un vía crucis personal, ¿no? Y claro, yo acudía al médico, iba al médico tradicional, pues iba al oftalmólogo, me daba unas gotas, iba al digestólogo, me daba unas pastillas, etc. Al final yo tenía un arsenal de medicaciones, ¿no? Pero no encontraba un médico que me dijera, a ver, Oriol, ¿qué te está pasando? ¿No? ¿Por qué están confluyendo todos estos síntomas en ti? ¿No? Y me encontré bastante solo, ¿no? Solo y buscaba una solución, ¿no? Y sabía, pero descubrí por mí mismo que mi problema estaba en el sistema digestivo, ¿no? Y estuve años haciendo pruebas, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿por qué actualmente la medicina, digamos, alopática o tradicional, ¿no? No reconoce claramente, ¿no? Que realmente un sistema digestivo alterado, en desequilibrio, como tú explicas, en una disbiosis, puede provocar estas sintomatologías tan variadas y que en mi caso, por ejemplo, coincidieron al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué les cuesta reconocer esta relación tan directa, que yo creo que es bastante directa? Yo la vivo constantemente, ¿no? Cuando como de una manera o de otra, me siento bien, me siento mejor. Es decir, ¿por qué les cuesta? Qué buena pregunta, ¿no? Bueno, a ver, realmente la medicina hace bastantes décadas era una medicina bastante más, con una visión más, vamos a decir, más integral, más como un todo del ser humano. Luego fueron surgiendo las especialidades, y las super o las subespecialidades médicas. ¿Y qué sucede? Que con el avance de la ciencia y de la tecnología, cada especialidad médica va teniendo cada vez una mayor cantidad de conocimientos. Si pensamos un cardiólogo, pues uno puede ser cardiólogo generalista, pero luego está el que hace neurofisiología, o sea, electrofisiología en cardiología, el que hace hemodinámica, el que pone los muelles cuando hay un infarto, el que hace el ecocardiograma, el que hace la resonancia cardíaca, y así sucesivamente. Y a lo mejor especializado solo en pues una cosa muy concreta, ¿no?
Y esto está bien porque cuando se trata de aplicación de una técnica muy compleja, pues cuanto más sepa esa persona y más veces lo repita, mejor lo va a hacer. Pero claro, ¿qué nos sucede a las personas cuando vamos así mirando a lo que sabemos sobre eso, que vamos sabiendo cada vez más sobre eso hasta que ya, decían por ahí, lo sabes todo de nada? Pues porque es tan pequeño tu campo de estudio, pues que pierdes la visión global, ¿no? Y entonces es esta pérdida de la visión global que lleva a la superespecialización, lo que probablemente tenga parte de explicación. La otra parte probablemente sea que, claro, en medicina en concreto, si hablamos de médicos, pues cuando estudias la fisiología, la bioquímica, lo estudias en los primeros años de la carrera y después ya empiezas a estudiar enfermedades y sus tratamientos. Y esa fisiología, esa bioquímica se queda como bastante atrás y no hay así como una asignatura transversal en todos los cursos que integre todos los conocimientos que probablemente tendría que estar a final de la carrera y que incluya también la medicina del estilo de vida, que incluya también toda la cuestión, aunque se estudie psicología, aunque se estudie psiquiatría, pero es desde la patología muchas veces, que incluya también los aspectos psicosociales. Bueno, es como nos lo hemos montado un poco. También la medicina está muy dirigida al tratamiento farmacológico, al quirúrgico y algunas técnicas, y parece que esa apropiación de la salud que se ha producido, como dice Juan Gervás, ¿no? Hace que parece que el paciente tampoco puede hacer mucho por sí mismo, ¿no? Entonces el conocimiento realmente está allí, pero si ese conocimiento no se enseña, no se transmite y no se aplica, pues al final se acaba también olvidando, ¿no? Bueno, somos lo que comemos o lo que la microbiota hace con lo que comemos y claro, si en medicina tampoco se enseña nutrición prácticamente, ahora está siendo una asignatura optativa en algunas facultades, en algunas no sé si lo han puesto ya como, bueno, pues como asignatura de verdad, pues a lo mejor en un futuro mejoramos, pero como sea con las recomendaciones dietéticas oficiales, tampoco será una mejoría muy importante, la verdad. Sí, creo que, no sé si lo compartías, pero antes había la figura del médico de familia, que a veces cuando encuentras un médico que te ve como un conjunto, como una persona global, ¿no? Que no se fija en un síntoma concreto, sino que cuando te mira te dice, hola, Oriol, veo que te pasa algo, ¿no? No solo que vienes por ese eczema, tienes, en general estás nervioso o te veo que tienes otro problema, intuyo que tienes otro problema, ¿no? Y entonces, claro, si a los pacientes en estos momentos no encontramos en la medicina tradicional este médico, ¿no? Y intuimos que tenemos un problema de disbiosis, por ejemplo, o etcétera, ¿dónde debemos acudir entonces? ¿Cuál es la fiabilidad de decir, ¿dónde vamos? Es decir, a mí me pasó personalmente, ¿no? Porque yo tenía 5 o 6 médicos especializados, pero ninguno se puso a investigar qué me pasaba como global, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos? ¿Dónde podemos ir? Claro, hombre, la medicina familia y comunitaria sigue existiendo, eso es lo que antiguamente era lo médico de cabecera, pero claro, con 5 minutos por paciente o 2 minutos que pueden tener, pues poco pueden hacer. Y la medicina más hospitalaria, pues estamos los internistas, pero es un enfoque muy centrado en la enfermedad más que en la prevención y en la salud, que entonces cuando el enfoque ya es centrado en la enfermedad, a veces es difícil recuperar la salud, ¿no? Bueno, ¿dónde se puede ir? Es otra gran pregunta, la que no es que yo tenga una respuesta tampoco eh, exacta, porque ciertamente lo que hace falta son profesionales actualizados. Entonces, hasta que no se incorporen en los currículums, en las carreras de forma oficial, en los posgrados y en las especializaciones, todos estos conocimientos, y esto puede llevar mucho tiempo, hay además mucha resistencia por parte de, bueno, pues de ciertas entidades que quizás tampoco les interese tanto incorporar este tipo de conocimientos, ¿no? Muchas veces o tienes suerte y en la sanidad pública resulta que tu profesional está actualizado en estos temas, y eso es una cuestión de suerte, fundamentalmente, o tienes que ir a algún profesional privado. ¿Qué profesional privado? Pues claro, uno que está actualizado. ¿Y cómo puedes saber que está actualizado? Pues viendo ahora ya con internet, viendo su web, viendo pues, sus redes sociales, viendo qué comunica y qué divulga. Esto tampoco es necesariamente garantía de nada, porque claro, uno puede decir que ha hecho una formación
X o que sí que es muy integrativo, pero luego que te vaya bien a ti, pues si resulta que no tiene conocimientos específicos en lo que tú necesitas, es complicado. Y luego la otra cosa, que los que son muy buenos lo hacen muy bien, tienen la lista de espera muy, Lo muy sé, lo sé. saturada. Y muchas veces, pues claro, puede ser un médico, pero los nutricionistas también pueden ser de mucha utilidad, pero los nutricionistas, aunque pueden hacer muchas cosas buenas por la microbiota, hay ciertos diagnósticos que no pueden emitir. El diagnóstico de celiaquía vas a necesitar un médico sí o sí, por ejemplo. Y un tratamiento, bueno, hay ciertas patologías que lo suyo es que te lleve un médico, ¿no? Conjuntamente con un nutricionista, o sea, el nutricionista tiene que estar probablemente, en la mayoría de los casos, pero el médico también hace falta. Entonces, ¿hay suficientes profesionales actualizados? Sin duda no, o sea, no los hay. ¿Dónde acudir? Pues bueno, nosotros en el podcast de Slow Medicine Revolution, bueno, de Slow Medicine Institute, entrevistamos a gente eh, que pueden ofrecer esa asistencia, ¿no? En el sector privado, ¿qué pasa? Que hay gente que no tiene dinero, porque Sí. esto no se puede pagar con un seguro médico, porque Mm. son consultas largas y los seguros tipo, pues los típicos, así esas vanitas, bueno, todos los estos, que no sé muy bien todos los que hay. Por ejemplo, a un internista te puede pagar, pues no sé, 5 euros por paciente. Pues no vas a hacer una consulta de 1 hora por 5 euros, obviamente, ¿no? Porque no comes. Al final son consultas de personalizadas, de calidad, donde atiendes a una persona como un ente global, ¿no? No como un síntoma, ¿no? Ni un síntoma, ¿no? Me gustaría volver un poquito, hemos ido un poquito a lo que era para mí el final de la charla, pero me gustaría repasar algunos temas que están relacionados con la microbiota, ¿no? Por ejemplo, el tema de los fermentados, ¿no? Es decir, ahora todo el mundo habla de las ventajas del kefir, del kombucha, del yogur, del kimchi, no sé, de todos estos que en todo el mundo existen, ¿no? Tienen sus nombres y existen en todas las culturas, ¿no? Y realmente, pero se habla realmente como si fuera una panacea, es decir, como los probióticos, ¿no? Pero realmente, por ejemplo, en mi caso, porque creo que es un ejemplo, pongo en mi caso, ¿no? Normalmente no me sientan bien, ¿no? Yo creo, y mi pregunta es decir, ¿se puede recomendar los fermentados de forma genérica cuando cada microbiota de cada persona es tan diferente? Es decir, es mi pregunta, digamos. Bueno, probablemente aquí hay un poco una cuestión generacional de pérdida de la tolerancia a los fermentados, en el sentido de que antiguamente, bueno, hasta hace pocas décadas se comían muchos más fermentados que ahora, porque era la forma que teníamos de conservar los alimentos y se hacían muchos fermentados en casa. Y pongo el ejemplo de Finlandia, que es de donde soy yo. Claro, antiguamente, pues tú tenías, en Finlandia obviamente la fruta, la verdura la teníamos en verano y la tenemos, ¿vale? Tenemos nuestra propia fruta, verdura, tubérculos. Y para poder conservar mucha de esa fruta y verdura la fermentábamos para poder tenerla también en invierno, ¿no? Em, y de hecho, en un estudio, y lo he repetido otras veces, en un estudio se vio que más de la mitad de los alimentos que se consumían eran fermentados, o si acaso encurtidos también, ¿no? Y ahora mismo la mayoría de la gente no come, o sea, hay gente que lleva toda la vida sin comer prácticamente ningún fermentado que no sea el yogur comercial y muchas veces quizás ni siquiera sea yogur de verdad. Entonces, claro, si tenemos una microbiota muy empobrecida y además con desequilibrios y tú ahora le metes una carga de microorganismos que no son humanos, no están adaptados al intestino humano, sino que, bueno, pues son microorganismos del suelo, de las plantas, que pueden estar allí, hacer un efecto beneficioso, pero a lo mejor un cuerpo que nunca ha tomado mucho fermentado, de repente la microbiota dice, oye, yo esto... Entonces, claro, Ay, perdona, hay un problema, perdona, ¿eh? a ver, ¿debería todo el mundo tomar fermentados? Pues lo ideal sería que todo el mundo tuviera un intestino lo bastante sano como para llegar a tolerar los fermentados. Ahora bien, yo no le diría a nadie que todos los días se tome una kombucha, porque ahí estás tomando siempre los mismos microorganismos. Pues un día puede ser un yogur, otro día puede ser una kombucha, que tampoco tiene por qué ser la kombucha no es propia de aquí. Lo suyo sería hacer, por ejemplo, la aceituna, pues sí que es también un tipo de fermentado, ¿no? Entonces, lo ideal sería realmente aprender a fermentar en casa cosas que la gente no piensa en la zanahoria o en la cebolla o en el ajo o en el pepino,
no es lo primero que le viene a la cabeza cuando le habla de los fermentados, pero realmente todos esos alimentos los podemos fermentar, podemos ir a un taller y aprender a fermentarlos y empezar a incorporarlos en pequeñas cantidades para dar una mayor diversidad, aunque sea transitoria, a la microbiota. Y de hecho, compatriotas míos consideran que uno de los problemas de que tengamos la pérdida de la diversidad de la microbiota tiene que ver en parte también con el hecho de que ya no comemos prácticamente fermentados. Ahora bien, que como tengas el intestino mal, como tengas un SIBO o un problema con la histamina, el fermentado te va a sentar fatal, fatal. Eso es Sí, así. sí, yo lo he experimentado y a veces decía, pues son tan buenos y a mí, porque evidentemente no tenía en cuenta pues, mi particularidad, ¿no? Evidentemente, o mi desequilibrio, ¿no? Otro tema que me gustaría comentar es el tema de, que también, digamos, están en boga de todo el mundo, ¿no? El tema de, evidentemente, tenemos que cuidar nuestra alimentación, hay muchas dietas, el plato de Harvard, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el tema de los micronutrientes, ¿no? ¿Crees que tenemos realmente como sociedad, en general, tenemos déficits en estos micronutrientes, ¿no? Hablamos de la vitamina D, que ahora se habla mucho, o de la omega 3, ¿no? O el magnesio, por ejemplo, ¿no? Que también históricamente se ha hablado, ¿no? ¿Qué opinas ¿Es bueno suplementar? ¿En qué casos tenemos déficits? Pues a ver, se podría decir que sí, que la mayoría de las personas tienen algún tipo de déficit que puede ser subclínico o supuestamente subclínico. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente el escorbuto ya no lo vemos. El déficit extremo de vitamina C, que haces un escorbuto, que haces un beriberi, enfermedades deficitarias de las que se veían antes. Esto no lo tenemos, pero el sistema inmunitario, por ejemplo, o el intestino, nuestro cuerpo, el cerebro, necesita una cantidad mayor de la mayoría de los micronutrientes del que necesitamos para no morir. Entonces, una cosa es no morir y no enfermar, y otra cosa es lo que necesita nuestro sistema inmunitario, lo que necesita nuestro cuerpo, nuestro intestino. Y si vemos estudios poblacionales, por ejemplo en España, el estudio ANIBES, la mayoría de la gente no ingiere la suficiente cantidad de muchos micronutrientes, vamos, ni siquiera en lo que son las recomendaciones oficiales, y las recomendaciones oficiales se quedan bastante cortas. Es decir, las recomendaciones oficiales no son las óptimas para cada persona necesariamente. En vitamina C son muy bajas, por ejemplo, o en magnesio. Entonces, por ejemplo, el zinc suele estar deficitaria en un 92% de la población en su ingesta, el magnesio en un 80% de la población no se toma suficiente magnesio, la vitamina A, la E, el ácido fólico, y esto es un hecho. ¿Por qué pasa? Pues en primer lugar porque la alimentación muchas veces no es lo suficientemente variada, y por otro lado es verdad, y esto es sin tener en cuenta el hecho de que los alimentos cada vez tienen menor concentración de micronutrientes, y siempre pongo el ejemplo de brócoli. El brócoli actual, o el brócoli de hace 20 años, tenía menos magnesio que el brócoli previamente, ¿no? Y luego está la vitamina D, que la vitamina D, precisamente estuve leyendo un artículo hace unos días donde hablaba sobre cómo en los países nórdicos, donde tenemos, en mi caso por ejemplo Finlandia, tenemos una mayor cantidad de población con persistencia de la lactasa, se consumen más productos lácteos, muchas veces fortificados también, y además también los productos de otro tipo suelen estar fortificados con vitamina D. En general hay menos déficit de vitamina D que en España, porque en España todo el mundo se piensa, va, como hace sol, no pasa nada. Y el déficit de vitamina D es prácticamente universal, o su insuficiencia es muy frecuente. Y aquí pasa una cosa. La visión esta dicotómica farmacocentrista de la medicina quiere que siempre le gustaría que dices, bueno, si hay déficit de vitamina D, voy a ir un poco de vitamina D y ya te arreglo todos tus problemas. Hombre, pues eso nunca lo vas a demostrar en general, porque en los nutrientes no son fármacos, y cada nutriente actúa en múltiples mecanismos de acción del cuerpo, múltiples funciones del cuerpo, y un pequeño déficit te los puede trastocar un poco. Pero claro, solo con un nutriente no vas a curar una enfermedad, o a lo mejor ni siquiera quitar un síntoma. Entonces, ¿nos deberíamos suplementar? Yo en general, a mí no me gusta animar a la gente a que se suplemente por su cuenta si no sabe lo que está haciendo, porque primero hay que saber con qué suplementarse, a qué dosis, si hay contraindicaciones o interacciones. Por ejemplo, el magnesio pues puede interactuar con fármacos. La vitamina D es importante saber qué dosis hay que tomarla, si hay que tomarla con vitamina K.
Los omega 3, pues habrá gente que lo necesita y gente que no. El zinc hay que saber cuándo tomarlo y qué dosis y no pasarse porque entras en desequilibrio con el cobre. Entonces, hombre, si alguien lo tiene muy claro con el tema del magnesio, pues normalmente puede ser un poco seguro, bastante seguro tomar una pequeña cantidad de magnesio, pero con la mayoría de los suplementos, yo en general, a ver, y digo de nuevo lo mismo, yo soy partidaria de que cada uno dentro de su libertad haga lo que le dé la gana mientras dañe a otros. Si alguien se quiere suplementar con cosas, por supuesto que puede hacerlo. O sea, en la mayoría de los casos no va a tener un problema, por ejemplo, con la vitamina D a dosis indicadas, de las que viene en el bote, o con el magnesio, pero es verdad que te puede pasar lo mismo, que a lo mejor resulta que tú lo que necesitas es vitamina B12 y ácido fólico, de hierro, y estás tomando zinc y vitamina C. Entonces no estás arreglando tu problema, claro. Y después entiendo que las necesidades de determinadas vitaminas no son las mismas en una persona que en otra, ¿no? En una persona, por ejemplo, que esté un estrés crónico, como hablábamos al principio, supongo que debe necesitar más vitamina B que una persona que tiene una vida, digamos, más tranquila o más, no sé cómo decirlo, ¿no? Entiendo que esto es Claro. difícil de definir, ¿no? Es decir, vitamina D, necesitas 25, eso es muy genérico, ¿no? Digamos. Bueno, con los niveles de ciertos nutrientes sí lo podemos ajustar mejor, pero luego entran en cuestión también la microbiota es importante, pero nuestra propia genética también y el cómo se expresa nuestro genoma. Entonces hay personas que a lo mejor por su genética necesitan mayores cantidades de una vitamina que otra, y eso, claro, esto no lo vamos a saber a priori. Esto necesitaríamos hacer análisis muy específicos que cada vez van siendo mejores. En España además hay una iniciativa fantástica de medir el ARN, que es ya ver cómo se expresan tus genes realmente, también desde el punto de vista nutricional, y probablemente en el futuro podamos ajustar bastante mejor. Pero ya con unas analíticas básicas y haciendo una buena historia clínica podríamos saber un poco bien qué suplementación puede necesitar una persona, pero insisto, eso lo puede saber un nutricionista, lo puede saber un médico que tenga formación específica en estas cuestiones, pero claro, saber exactamente el qué necesita una persona no se puede saber así sin más, con tanta facilidad, ¿no? Claro, está claro. Después otro tema que ahora también está en boga y me gustaría saber qué relación hay en el tema de la microbiota y el descanso, ¿no? Pero hablo del descanso no solo físico, también hablo del ayuno, ¿no? Ahora se habla del ayuno intermitente, del 12-12, del 16-8, del 24 horas ayunando, ¿no? Entonces me gustaría decir, ¿qué relación tiene el ayuno, los 3 periodos de descanso? ¿Es bueno o no es bueno para la microbiota? ¿Y cuál es tu opinión? Bien, lo de que hay que comer 5 veces al día, eso viene de los años 60 y 70 cuando se empezaron a fabricar snacks ultraprocesados. El intestino humano adulto, el humano adulto que ya no está creciendo, no se beneficia, habría que ver excepciones que puede haber, por supuesto, en general no se beneficia de unas ingestas tan frecuentes y el intestino en concreto necesita que haya unos periodos de reposo. ¿De cuánto tienen que ser los periodos de reposo? Pues por la noche por lo menos 12 o 13 horas, y esto viene marcado porque 12 horas son las horas de luz y de oscuridad que hay en el Ecuador, que es de donde venimos nosotros. Y ahí nos programamos y se nos programó nuestro intestino y nuestros horarios. Entonces, por lo menos un ayuno nocturno de 12 o 13 horas, que cenando un poquito más pronto, en España se cena muy tarde, ya lo tienes. ¿Hace falta prolongarlo más hasta las 16 horas? Pues esto ya es muy individual. Poniendo esa base de 12 o 13 horas, a mucha gente ya le será suficiente, tendrás un reposo nocturno adecuado. Y luego por el día, tener unos periodos de al menos 4 o 5 horas entre las comidas para que dé tiempo a hacer la limpieza entre las comidas, ¿no? Con lo cual, 2 o 3 comidas al día es un ritmo de comidas que en general va a dar un reposo intestinal en los adultos, hablo siempre, ¿vale? En un reposo intestinal suficiente como para que no haya tanto problema con la microbiota, ¿no? Y además, porque en general la mayoría de la gente, hablo de nuestra sociedad obviamente, come demasiada cantidad. Ujú. Y sabemos que para, por ejemplo, la longevidad, para un mejor envejecimiento, la restricción calórica, es decir, comer menos viene bien, pero claro, comer menos y encima hacer 3 o 5 comidas comiendo menos y a todas horas es muy difícil y pasas más hambre. Y se ha visto que podemos obtener los mismos beneficios de esa restricción calórica sin necesidad de comer menos
haciendo las estrategias de ayunos más largos. Ahora bien, ¿los debería hacer todo el mundo? Bueno, pues aquí entra la individualidad. A una persona sana que quiera hacer ayuno de 24 horas no le va, se puede adaptar perfectamente y le puede ir fenomenal. A otra persona le irá mejor hacer 16 horas y a otra pues quizás las 13 horas. Pero mínimo esas 12-13 horas de ayuno nocturno es que ni siquiera es ayuno intermitente, eso es ayuno nocturno Hay uno fisiológico. normal, ¿no? Entiendo que todo el proceso de la, digamos, la curación de una disbiosis, una microbiota alterada, el paciente o las personas que lo hemos padecido o lo padecemos, no sé, hay un tema importante que es que la debemos vivir con una cierta tranquilidad, ¿no? Entiendo. Es decir, tú no puedes estar en un proceso de recuperación, es decir, por ejemplo, siguiendo un ayuno de 16 horas y tomándote complementos, te implica un estrés añadido a tu vida, ¿no? Entiendo que esto es muy importante y entiendo que las personas como tú, que tratáis a personas con microbiota alterada, con disbiosis, también lo tenéis mucho en cuenta, ¿no? Porque yo en mi vida personal, en estas épocas, yo salía de algunos médicos con medicaciones, muchas muy caras y que no eran españolas, eran vitaminas americanas y eran medicaciones, es decir, salía con un estrés impresionante, ¿no? A veces salía más estresado de la consulta antes de que cuando entraba, ¿no? Entonces, creo que me gustaría que me explicaras un poquito, cuando hacéis este acompañamiento de recuperación, el factor emocional, entiendo que un tratamiento, unos antibióticos, ¿no? Naturales o naturales, hay un proceso, ¿no? Bueno, si quieres explicarme un poquito el tema, cómo se ataca la disbiosis, también sería interesante, ¿no? Que Sí, bueno, con los tratamientos hay una cosa importante y es que el tratamiento se tiene que amoldar al paciente, a la persona y no la persona al paciente. Como no tengas en cuenta cuestiones como la capacidad económica, por ejemplo, del paciente, imagínate que le mandas, pues eso, fármacos o suplementos súper caros. Por ejemplo, estas quelaciones intravenosas que hacen de metales que te puede costar 20.000 euros, pues si el paciente no tiene para pagárselo, pues no lo va a hacer, obviamente. O si tú le pones unos horarios totalmente inviables de comidas cuando no se ajusta a su horario de trabajo de familiar, tampoco te lo va a hacer. O si, por ejemplo, le dices, pues come esto, que te voy a decir con este menú, con estas comidas, y a lo mejor hay cosas que le repugnan y que no quiere comer. Entonces, siempre el tratamiento se tiene que abordar al paciente. Entonces, lo primero siempre es un buen diagnóstico. Y cuando hay problema de disbiosis, una cosa es diagnosticar la disbiosis, que es, pues, por ejemplo, el SIBO, que es tan frecuente, el sobrevivimiento bacteriano intestino delgado, que lo podemos usar de ejemplo porque para otras disbiosis puede ser bastante parecido. Lo primero habría que ver la causa de esa disbiosis, es decir, por qué ha surgido ese SIBO en este caso, y si es otro tipo de disbiosis como la enfermedad periodontal, lo mismo. Y para eso hay que ver pues, cómo come, cómo duerme, si toma fármacos, si tiene esos factores de estrés, si estuvo de viaje no sé dónde y pasó una diarrea, si tiene enfermedades ginecológicas, si le han operado de algo, si tiene posiblemente una enfermedad celíaca, buscar todas esas causas y atajarlas en la medida de lo posible. Y luego el intestino, claro, el intestino cuando hay una disbiosis, eso no es una enfermedad infecciosa. Yo personalmente los antibióticos farmacológicos en clínica no suelen funcionar muchas veces demasiado bien, son bastante imperfectos y suelen funcionar mejor las sustancias herbáceas, porque producen una menor alteración de la microbiota, por un lado, o sea, porque el antibiótico farmacológico quizás te pueda modular los bichos malos, entre comillas, pero a lo mejor también puede afectar a los buenos y las sustancias herbáceas normalmente esto lo soluciona mejor. A la vez, pues oye, si te faltan enzimas pancreáticas porque no te funciona bien el páncreas, tendrás que diagnosticarlo y darle enzimas pancreáticas. Si resulta que hay un problema con la mucosa gástrica, pues tendrás que tratar la mucosa gástrica y a mayores si no hay suficiente ácido, incluso a lo mejor darle betaína. Si resulta que tiene un estreñimiento que puede ser por la disbiosis, pues a lo mejor le tienes que dar dosis altas de magnesio para que haga deposición todos los días. Pues hay una serie de cuestiones aledañas a la microbiota que tienes que tratar primero, ¿no? Aparte de buscar la causa, que insisto es súper importante. O sea, si tú tienes un problema de tiroides o una endometriosis y no lo diagnosticas o una enfermedad periodontal, pues no va a mejorar tampoco el SIBO, ¿no? Y después ya y esto puede llevar mucho tiempo, un SIBO o una candidiasis te puede llevar meses para terminar de arreglarlo. Y después ya puedes empezar a equilibrar muchas veces con probióticos y con cepas beneficiosas para conseguir repoblar esa microbiota tan dañada, ¿no?
Pero lo cierto es que como vivimos en una sociedad con una Prisa. disbiosis prácticamente universal, es Mm, fácil la recurrencia. Y sobre todo, insisto, como esté centrado todo el rato en que, sobre todo la comida, esto me va a sentar mal, esto otro me va a sentar mal, me han dado una lista enorme de alimentos y todo me va a sentar mal. Como esté muy centrado también en que todo me va a sentar mal, pues al final eso es una profecía autocumplida, ¿no? Entonces también habría que, a veces hay que cambiar el foco absolutamente, mm. intentar dejar que el profesional que te guíe y olvidarte y no buscar más información, y esto puede parecer contraproducente, o sea, está bien tener información, pero que no gire tu vida las 24 horas alrededor del SIBO, o sea, que no sea estar viendo 20.000 cuentas de Instagram y de SIBO y de nutrición y de microbiota Porque te en- retroalimentas un poquito, retroalimentas tu claro. problema, ¿no? Y Y te porque lees a otros que cuentan, pues yo tuve no sé qué síntoma, a lo mejor tú no lo tenías y dices, pues pues ahora yo creo que también. también. Me apunto el síntoma, ¿no? Sí, sí. Y bueno, estaremos acabando y como muchos de los que estamos aquí, por desgracia no podemos ser atendidos por terapeutas como tú. Me gustaría que dieras unas reglas o 3 consejillos muy sencillos, es decir, un botiquín para cuidar nuestra microbiota, que no podías decir, esto es indispensable. Pues como has dicho, la alimentación es, a ver, yo aquí ya digo que cuando la gente a veces me pregunta, ¿qué probiótico me puedo tomar para tal o qué suplemento me puedo tomar para cuál? Es verdad que pueden ser útiles, pero si las bases de la salud no se cuidan, los suplementos, bueno, te pueden servir, pero al final no te quedas bastante a la superficie, no vas a las causas. Entonces la alimentación es fundamental. Has mencionado a Seinalet, la alimentación, la tercera medicina. Y la verdad es que a pesar de que tiene varias décadas, todo su trabajo pues sigue estando de plena vigencia. Y yo reconozco que todas las estrategias de alimentación tipo evolutivo, incluso si lo quieres llamar paleo, que no me gusta nada el término en sí porque es un término comercial y tiene unas reminiscencias ideológicas, pero es verdad que mucha gente con una alimentación estilo paleo, puede ser un Whole30, puede tener o no algo de lácteo fermentado, mejora mucho con esa alimentación. Y esto es así, esto se ve bastante en la práctica clínica. Precisamente el otro día me escribió un correo una persona que hace varios años pues, llevaba muy mal, estado del intestino, tenía su celiaquía, intolerancias y tal, y hasta que no ha empezado a hacer una dieta tipo paleo, incluso casi, bueno, no llega a ser cetogénica, pero paleo tipo flexible, no ha terminado de mejorar. Sí, sí, Y sí. esto, pues puede ser un mensaje que hay gente que no le guste porque, bueno, pues en la nutrición también hay mucha ideología, pero lo cierto es que es el tipo de alimentación que yo he visto en la práctica clínica que mejora a muchas personas. Sí, sí, sí. Em, y no implica no comer verdura. O sea, yo cuando hablo de dieta paleo, hablo fundamentalmente de una alimentación donde sí que hay mucha verdura, donde hay verdura, seta, fruta, etcétera, desde luego pescado, huevos, algo de carne también, aceite de oliva, aceite de coco, pero es verdad que normalmente se retiran lácteos por lo menos un tiempo, los cereales también, las legumbres durante un tiempo por completo. Siempre los cereales, si se quita el gluten, hay que quitarlo hay que descartar primero la celiaquía. Y por supuesto, si hay un SIBO y no se tolera la verdura, pues hay que ajustar muy bien todo esto y hacer quizá un poco de FODMAP al principio, ¿no? Ujú. Entonces, ya te digo que en general la gente con problemas digestivos comiendo la pirámide clásica con tubérculos, pasta y cereales en la base, un 60% de la composición de la dieta, es difícil que mejore. Y esto es por experiencia clínica, sobre todo, fundamentalmente, ¿no? Y la alimentación es fundamental. Y desde luego nada de ultraprocesados, o sea, cero ultraprocesados. Y eso, descartar la celiaquía. Y luego, fuera de eso, pues el ejercicio físico es fundamental. Y sobre esto entrevisté precisamente para el podcast de Slow Medicine Institute hace poco a una persona que reconoció que hasta que no incorporó el ejercicio de forma, sobre todo el ejercicio de fuerza, de forma importante, no se terminó de mejorar del SIBO. Y esto a la gente no le gusta oírlo. No, cuesta hacer ejercicio, sí. Y Eso es cuesta. fundamental. Y sin ejercicio físico no se va a producir una mejoría completa. Entonces, esas dos patas, junto al descanso, el control del estrés crónico, que es un poco el resumen que hiciste de mi Sí, libro, sí, ¿no? sí.
Es que son las patas fundamentales. Y yo he visto pacientes que haciendo bien esas tres cosas, que insisto, no te tiene que costar ni dinero, ni siquiera muchas veces ir a un profesional, ya arreglas mucho. Con eso puedes arreglar el 80% de los problemas. Si tienes un SIBO, pues vas a necesitar que te echen una mano, probablemente. O no, incluso a largo plazo puedes llegar a mejorar con estas medidas. Siempre, si hay un SIBO, obviamente hay que buscar la causa, ¿no? Y el SIBO, que está preguntando alguien ahí en el chat, que si Sí. se cura y el SIBO... Te pasaremos unas preguntas. Ahora, Laia, te pasará una. Para acabar, te pasaremos dos o tres Claro, preguntas. pues la gente muchas veces dice, esto se cura. El SIBO no es una enfermedad, el SIBO es un síndrome que tienes por una disbiosis y se puede llegar a revertir si soluciona las causas que te llevaron a eso. Y los modulas. Claro, si no cambias nada en tu estilo de vida, pues soluciones mágicas no hay. No, Y exacto. esto no es un mensaje popular, pero es que es lo que hay, ¿no? Quizás estamos acostumbrados a la medicina tradicional que nos da una pastilla mágica, ¿no? Y que nos soluciona muchos problemas. Y a veces hay este tipo de situaciones o patologías que requieren un cierto ser esfuerzo, ¿no? O ser dueños de nuestra salud, ¿no? Y siempre digo que hemos de apoderarnos con nuestra salud, ¿no? Es decir, somos los responsables primeros. No es el señor médico X el que te va a dar una pastillita mágica, ¿no? Hemos de decir, bueno, ser responsables, ¿no? De nuestra salud, ¿no? Para terminar ya, Sari, para no... Creo que hay alguna pregunta, no sé si la haya apuntado alguna. Ahora la haya... Sí, hay algunas preguntas en el chat. Selecciono las que crea que son más un par de relevantes que nos preguntas, porque no haya... tenemos mucho tiempo. Sí, porque ya son las 8. Vale. Vale, preguntan si un paciente que ya está en un proceso de medicina general, medicado por colesterol, diabetes, ansiolíticos para dormir, si se recomienda el paso a una medicina integrativa o una vez ya empezada con la medicación farmacológica ya no es reversible. Pues en este caso, ninguna de esas patologías realmente, o sea, todas esas patologías se podrían llegar a manejar o esos síntomas se podrían llegar a manejar sin necesidad de fármacos. Es decir, puede ser que se necesiten los fármacos en un momento determinado, pero se podría llegar, incluso la diabetes tipo 2, se puede entrar en una remisión. Y de hecho hay bastantes personas con diabetes tipo 2 que pueden llegar a prescindir de los fármacos. Entonces, cuando yo hablo de medicina integrativa, realmente medicina hay una y es la que funciona. Y la medicina, que realmente la medicina de verdad es lo que comento, la alimentación, el ejercicio, el control del estrés, la optimización nutricional. Y si todo eso no funcionara es cuando habría que poner los fármacos. Y los fármacos serían la verdadera medicina complementaria y alternativa a cuando no funciona todo lo demás. Nunca es tarde para cambiar el estilo de vida. Nunca es tarde para empezar a comer bien, hacer ejercicio, optimizar la nutrición y cuidar de la microbiota. ¿Es un objetivo el quitar los fármacos? Hombre, lo ideal sería conseguir quitar los ansiolíticos y los fármacos para dormir al menos, porque generan adicción y generan tolerancia. ¿Los fármacos de la diabetes es un objetivo? Pues depende de cómo de dañado esté el páncreas, pero hay gente que entra en remisión con una dieta baja en hidratos y que puede reducir bastante sus fármacos. Colesterol, pues es que muchos fármacos para el colesterol están en prevención primaria y ni siquiera, bueno, en una diabetes probablemente sí haya que tomarlo, pero muchas pastillas del colesterol ni siquiera estarían indicadas. Siempre hay que valorar muy bien si el paciente lo necesita o no. La medicina, los fármacos, si son irreversibles o no, pues depende obviamente de lo que te pase, pero hay muchos fármacos que se pueden llegar a revertir y de hecho se hace, pero hay una cosa que se llama desprescripción farmacológica, que es quitar fármacos. Y eso cuesta muchísimo trabajo. Es muy fácil poner un fármaco y otro y sumo y parece que quitarlos, uy, a ver si va a pasar algo. Y la desprescripción es todo un arte y las propias sociedades de medicina tienen guías de cómo hacer la desprescripción farmacológica y quitarla. Si se considera que por encima de 5 fármacos, 4 o 5 fármacos ya es demasiado y hay que hacer desprescripción y pensar en la cantidad de gente, por ejemplo, mayor, que toma 10 o 15, 20 pastillas ahí, que pueden ser de 10, 15 fármacos diferentes, y es demasiado y da muchos problemas. Nunca es tarde para cambiar el estilo de vida y conseguir, no digo curar es una cosa, sino revertir situaciones y conseguir controlarlas. Y si puedes quitar un fármaco, pues bien, para mí no es el objetivo prioritario, para mí el objetivo es que la persona esté mejor de salud y maximizar su calidad de vida y su tiempo de vida, ¿no? Hacemos otra pregunta, Laia. Última pregunta.
Vale, pues preguntan si la intolerancia a la lactosa es reversible. Bueno, la intolerancia a la lactosa en concreto, aquí tendríamos que diferenciar entre la intolerancia a la lactosa que tú tienes por una cuestión genética, porque no tienes esa persistencia de la lactasa, que incluso aquí no es una intolerancia siempre absoluta, es decir, se puede llegar a tolerar ciertas cantidades de lactosa y esto depende de cómo está la microbiota. Entonces, si dentro de la microbiota hay una serie de cepas, hay una serie de bacterias que son capaces de, bueno, tiene una enzima que se llama la beta-galactosidasa, si son capaces de descomponer la lactosa, pues puede ser que se lleguen a tolerar incluso mayores cantidades de lactosa, que si siempre se evita la lactosa, entonces esta bacteria no tienen para comer y a lo mejor no las tienes, ¿no? Y luego está la intolerancia a la lactosa que se produce cuando tienes, por ejemplo, un SIBO o un daño en el intestino por una celiaquía. Hay celíacos que no toleran la lactosa, pero cuando cuando se hacen la dieta sin gluten y mejoran de la microbiota y del intestino, al cabo de un tiempo a lo mejor pueden empezar a tolerarla más. Y si el SIBO lo solucionas, también puedes empezar a tolerarla. En estas personas quizás pueden llegar a tolerar la lactosa, pero es verdad que muchas veces quizás el problema no sea la lactosa, sino la caseína, que es la proteína de los lácteos, que hay gente que también le da problemas, ¿no? Pero esto sería otra cuestión. Entonces, ¿es la intolerancia o la maldigestión o la mala absorción reversible? Pues depende del caso y normalmente si cuidamos la microbiota podemos llegar a tolerar pequeñas cantidades para que una mínima cantidad que pueda haber en una contaminación por ahí pues no nos genere un problema, ¿no? Interesante. Yo creo que para cerrar la charla, o sea, vemos que cuidando al microbiota algo podríamos mejorar, ¿no? En nuestra intolerancia, ¿no? Creo que es el mejor cierre que podríamos hacer. Bueno, agradecer a Sari, a la doctora Sari Arponen, su presencia. Creo que vamos a oír mucho de la microbiota en los próximos años. Creo que va a ser no sé si lo compartes, pero va a ser, no sé si la medicina o futuro, pero va a ser una parte importante de la medicina en el futuro, aunque ahora estemos, no sé si decirlo en sus inicios. Y no sé, darte las gracias por estar en esta charla, recomendar tu libro otra vez, realmente es un libro claro, ya veréis, os va a encantar desde el principio al final, porque os vais a sentir identificados muchos en muchas cuestiones que ella comenta. Y no sé, si quieres despedir de Sari de alguna manera, aquí... Bueno, pues efectivamente, como bien has dicho, yo también soy muy fan del empoderamiento de los pacientes. Pensad que la salud, vuestra salud, a quien más le interesa es a vosotros. Si sois adultos, bueno, cuando eres pequeñito, pues tienes a tu mamá, a tu papá, a tus abuelos que se preocupan, pero cuando somos mayores, a nadie le interesa tanto tu salud como a ti. Y aquí incluyo a tu médico, a tu vecino, a quien sea. Entonces, bueno, el médico, el nutricionista o quien sea, te echará una mano, pero necesitas herramientas, necesitas información, pues aquí con las charlas en Slow Medicine Institute, el podcast Slow Medicine Revolution, damos mucha información. Entonces, empodérate, infórmate y bueno, pues a aprender mucho para poder cuidarse, pero sin obsesionarse. Pues muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Laia, también por colaborar una vez más. Y nos vemos en el próximo directo. El próximo mes de diciembre os vamos a convocar a próximas jornadas. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias y buena tarde. Gracias. Gracias. Adiós, buenas tardes. Adiós. Adiós.